Hola Fran, Bienvenidos todos los que se van conectando, Rubita al cuadrado, señorita Abril, Liz, qué bueno poder tener este espacio y es un tema bien interesante. Vamos ya, esta sería la cuarta lección y ha sido de mucho aprendizaje. eh, También van quedando, bueno, yo voy cargando las grabaciones a YouTube, si de pronto queda algo ahí por repasar algún tema, de pronto alguna duda que se genere, pues también podemos compartirla y tratarla. La idea es que este estudio de Apocalipsis sea muy significativo en nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual y sobre todo que nos ayude a entender estos tiempos que son difíciles, pero que al tener la confianza en que el Señor va guiando todo, eso pues nos va a ayudar, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad aún en medio de la dificultad. Eh, Así que iniciamos de esa manera. Nuevamente, buenas noches. Eh, Retomando el tema de la lección pasada, estábamos hablando del libro sellado y de quién era digno de abrir ese sello, ese libro. Ese libro tenía 7 sellos. Esta lección, la lección número 4, vamos a dividir en dos. Y en la primera lección vamos a tratar los primeros 4 sellos, que son esa icónica imagen y que en algún momento hemos escuchado hablar de los 4 caballos o los 4 jinetes del Apocalipsis. Así normalmente se tiene como en una connotación eh, del fin del mundo, de desastres y todo eso. Y si bien hay algunos de estos eventos relacionados, no es el centro del mensaje. Y hoy vamos a hablar de eso. De hecho, esta lección es la portada del librillo que estamos utilizando de respaldo. Pues que la idea es que semana a semana nosotros lo vayamos estudiando para que acá traigamos las preguntas, los comentarios y así sacarle mucho más provecho. ¿Ok? Entonces, de esa manera iniciamos la lección número 4. Y lo primero que se nos presenta en esos sellos son caballos y surge, ¿qué simbolizarán esos caballos? Entonces vamos a buscar en las Biblias, me ayudan ahí para que estemos todos así activos e interactuando. Yo voy a leer la primera cita, que es Zacarías 1 del 8 al 11, y alguien me puede ayudar con Joel 2 4 y 11, y luego Segundo de Reyes 6 16 17. Ahí me ayudan. Cualquiera puede buscarlo ahí desde el celular o desde su Biblia, de los que estamos aquí conectados y de esa manera pues interactuamos todos. Zacarías 1, versículos del 8 al 11 dice: Vi de noche a un varón que cabalgaba un caballo rojo entre los mirtos de la hondanada, y detrás de él habían caballos rojos, overos y blancos. Entonces pregunté: ¿qué son estos, señor mío? El ángel que hablaba conmigo dijo: te mostraré lo que son. Y el varón que estaba entre los mirtos respondió: estos son los que el Señor envió a recorrer la tierra. Ellos dijeron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos: hemos recorrido la tierra y la vimos toda reposada y quieta. Ok, esa es la primera referencia y como para irnos contextualizando de qué pueden simbolizar estos carros y estos caballos. ¿Quién me ayuda con la siguiente cita? Ahí puede activar su micrófono y ahí nos comparte la lectura. ¿Cuál es Segunda de Reyes qué? Ah, esa es la tercera, pero está bien, vida. Ok. Segundo de Reyes 6 16 17. Sí, no hay lío con el orden. El todo es compartir las 3 citas. Segundo Ok, de Reyes 6 16 y 17. perdón, 6, 16 6 y y 17. 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean.
Exactamente. ¿Recuerdan ese? Entonces, bueno, y sigue vida, el 17 para que vea. Ay, pues que ya había terminado. Ok. Yo también. Para que vea, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Exactamente. Entonces, así como un preámbulo, mire que en lo que hemos estado estudiando Apocalipsis, Apocalipsis es como una referencia o habla en un lenguaje, pues, referenciado de toda la Biblia. Y por eso es tan importante que nosotros estudiemos toda la Biblia. Evidentemente, pues, con nuestro estudio sistemático vamos paso a paso, pero al momento de estudiar Apocalipsis hay que hacer esas conexiones. Entonces, con eso, bueno, no sé, ¿alguien más tiene Joel 2 4 y 11 que pueda leerlo? Listo, aquí lo tengo. Joel 2 4 y 11 dice: Su parecer como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Y el 11 dice: El Señor dará su orden ante su ejército. Muy grande es su campamento y muy fuertes los que ejecutan sus órdenes. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Entonces, estos textos los coloco así a manera introductoria para que veamos que los elementos de caballos, de jinetes son recurrentes en la Biblia. Entonces, como símbolo de enviados de Dios, como símbolos de recorrer la tierra, como símbolos aún de poder, de guerras, de confrontaciones, todo eso está ahí dentro de los elementos. Ahora vamos a ir en cada uno de los sellos y vamos a tratar de identificar estos elementos. Esto es lo rico del estudio de Apocalipsis y queremos ahí que estemos como muy atentos y pueden surgir preguntas, podemos dejarlas anotadas y las respondemos en la próxima lección que vamos a terminar eh, quizá dentro de una semana. Ahí cuadramos si dentro de una semana o dentro de dos le estaremos avisando eh, para avanzar ahí con los otros 3 sellos que quedarían pendientes. Entonces, vamos adelante y vamos al primer sello. Los sellos están en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:1 dice lo siguiente, que es el texto que está aquí compartido. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco. Cuando se abre el primer sello, la figura, el elemento que aparece es un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Ese es, digamos, el primer sello. Ahora, ¿qué significa eso? Aquí yo lo esquematicé para tratar ahí de identificarlo claramente. Y el primer elemento es el color. El color de este caballo es blanco, un símbolo de pureza, de santidad, de limpieza. Y hay muchas referencias en la Biblia frente al color blanco. Yo tomé como base esta Isaías 1:18, en la cual se compara y pues nos va a servir también para el otro caballo. Pero aquí enfocándonos en el blanco, Isaías 1:18 dice que si tus pecados fueran aquí, venid entonces y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y vamos a encontrar otros elementos donde están vestidos de blanco, tienen túnicas blancas, todo esto asociado a la pureza. Entonces, el primer sello, primer caballo, pureza. Listo, ahí vamos. El arco. El arco está relacionado con la victoria.
Entonces, este texto, Habacuc 3:18, voy a leer algunos de las citas, igual podemos anotarlo también para ir avanzando, pero es interesante todas estas conexiones. Ta, ta, ta. Ah, bueno, aquí esta referencia también es de caballos. Dice, Señor, te airaste contra los ríos fue tu enojo, fue tu ira contra el mar, fue tu enojo, fue tu ira contra el mar. Cuando subiste sobre el caballo y sobre tus carros de victoria, también una ahí conectado con eso. Y el 9 dice, tú desnudas tu arco, llenas tu aljaba de saetas, hiendes la tierra con ríos. Entonces, el arco y la aljaba es donde van las flechas. Entonces, el arco, permanecer con el arco, o venir con el arco, un símbolo de ganar una victoria o de venir, de pelear una victoria. Y por lo menos el Salmo 46 tiene una referencia también al arco, en el cual el que rompe el arco del otro es el que vence. Es decir, si este hubiese sido vencido, vendría con el arco roto, básicamente. Entonces, el Salmo 46:9 dice, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, otra referencia ahí para hablarnos de esto. Y finalmente el mensaje termina diciendo, venciendo y para vencer. Esto simboliza el poder del evangelio del primer siglo. Un evangelio puro, un evangelio victorioso, un evangelio que significó un gran crecimiento y una gran, eh, se esparció pues grandemente en el primer siglo, con Pedro, con Pablo, con los apóstoles en general y sus descendencias o las iglesias que iban formando y se iban trasladando hacia otros lugares y así el evangelio prosperó grandemente. Eso significa el primer sello. Y aquí les voy a decir algo que es bien interesante y lo vamos a terminar de ver en la lección, la próxima lección, y es que los sellos están conectados con las iglesias, con los mensajes a las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una especie de lenguaje o de figura, pues, en el cual los eventos son reiterativos. Es decir, es como si se contara lo mismo, pero con diferentes símbolos y en otros contextos, el mismo periodo de tiempo, pero en otro contexto. Entonces, de pronto en la iglesia se hablaba más de la condición espiritual de la iglesia y de cómo lo experimentaba, y acá nos va a hablar también un poco de la situación de la iglesia, pero más en el contexto externo o en el contexto global. Es algo parecido a lo que ocurre con el libro de Daniel. Cuando estudiamos el libro de Daniel, primero se estudian unas bestias, un león con alas, un oso, un leopardo de varias cabezas, tal. Y luego, eso, bueno, antes de eso se menciona una estatua, esta estatua, la estatua de los metales, que también simboliza lo mismo, la cabeza de la estatua simboliza el león con alas, que era el reino de Babilonia. Eh, el pecho de plata, simbolizado también con el oso que tiene tres costillas en la boca, entonces simboliza los medos y los persas. Y así, lo mismo que se dijo en un capítulo de Daniel, en el siguiente o en los siguientes se representa también, pero con otros elementos. Y eso nos permite descifrar más fácilmente estos símbolos, porque si se dijera uno solo no habría con qué compararlos, pero al poder tener esa referencia luego en capítulos más adelante de Daniel, entonces ya no se habla de varios animales, leones, tal, sino se habla de machos cabríos. Entonces es bien interesante esto. Entonces en el libro de Apocalipsis ocurre algo similar. Primero, 7 iglesias, luego 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas. Entonces,
copas de ira. Entonces, iremos paso a paso, pero vamos a encontrar las interesantes conexiones, similitudes que vamos a encontrar. Si pregunta así de quiz, ¿cuál era la primera iglesia? Si hablábamos de que hay una conexión, el primer sello, el caballo blanco, ¿a qué iglesia correspondería? ¿Quién me dice por aquí por el chat? ¿Lo escribe o activa el micrófono? ¿Qué recuerdan de las 7 iglesias? ¿Cuál era la primera iglesia que se le mandaba el mensaje? ¿Qué sería la que está conectada con este? La de Éfeso. Exactamente, la de Éfeso, bien rubita. Entonces, así haciéndonos una imagen, Éfeso va conectado con el primer sello, con el caballo blanco. ¿Ok? Entonces, ahí vamos avanzando. Y miren que hay elementos. Era la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que tenía la doctrina pura, la doctrina acorde a lo que Jesús les había enseñado. Ahí va conectado con esto. Miren, qué interesante es. Seguimos avanzando. Saben que si tienen preguntas, comentarios, adelante. El segundo sello, dice Apocalipsis, ahí seguido Apocalipsis capítulo 6, pero ahora los versículos 3 y 4 dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo, algunas versiones dicen bermejo. Salió un caballo rojo brillante y su jinete se le dio poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, miren, aquí vamos sacando los símbolos, aunque así sin ir más allá. ¿A qué les suena el color rojo? Y que tenga una gran espada y que viene a quitar paz. ¿A qué les suena eso? Usted ve eso así más o menos ya con el concepto que tenemos de lo que hemos estudiado y pues en general de la Biblia. ¿A qué les suena? ¿Qué elementos se identifican ahí? Sangre, destrucción, muerte. Exactamente, exactamente. Y así para que vean, esto es muy interesante. ¿Cuál era la iglesia que le correspondía? ¿Quién se acuerda? La segunda, ¿no? Esmirna. Esmirna. ¿Y cuál era el mensaje a Esmirna? Eso se lo voy a decir yo, no los voy a torturar. El mensaje a Esmirna estaba relacionado con la muerte. Ese que tienes cara de que vives, pero que estás muerta. No, ese es Sardis. Ese es el zombie. Ese es el zombie. Esa es la 5, si no estoy mal. Ok. Sí, la 5. Entonces, esta, la de Esmirna, es un mensaje de, hey, te van a perseguir. A algunos les van a quitar la vida, pero tranquilos que yo muerto y volveré a vivir. Es ese mensaje. El Apocalipsis 2:8 dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió y revivió. Y le dice, eh, versículo 10, no temas ningún temor. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Es decir, le está diciendo a la iglesia de Esmirna que muy probablemente van a experimentar la primera muerte en persecución, en espada. Y miren el símbolo que estamos viendo en el segundo sello. Qué interesante, ¿cierto? Aquí ya lo vemos en esquema. Color rojo, símbolo de sangre, de muerte, de herida. La espada, símbolo de conflicto. Hay un texto, ese texto me gusta mucho, Mateo 10:34. Podemos buscarlo aquí rápidamente, donde Jesús dice, no he venido a traer paz, sino espada, refiriéndose al conflicto, y suena raro siendo Jesús el rey de paz. 10:34 dice,
no pensé que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ahora, ¿qué significa eso? Eh, sí, pero se fue. Estaba compartiendo, ¿no? A ver, parece que se quitó la compartida de la imagen. Gracias por avisar, vía. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo aquí mostrando el símbolo. Listo, ahí es. Gracias, vida, por estar pendiente. Ahí sí se está viendo, ¿cierto? Sí, Fran, ahí se ve. Gracias. Entonces, en este texto, Mateo 10:34, que lo coloqué ahí como referencia, Jesús está diciendo que no viene a traer paz, sino espada. Entiéndase que seguir al Señor implica conflictos con las personas que piensan diferente, implica conflictos con personas que no comparten nuestros principios. No estoy diciendo ni siquiera que vamos a pelear o a discutir, no, nuestra sola presencia muchas veces o nuestra manera de hacer las cosas, de no participar de ciertas prácticas, implica así como esas divisiones, como ese apartheid. Entonces, en ese contexto se está hablando entonces la espada como símbolo de conflicto. Y esa parte de que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, evoca la época de la persecución del Imperio Romano, que fue lo que pasó exactamente después. Bueno, de hecho, Jesús fue crucificado propiamente por los del Imperio Romano, todo el Imperio Romano imperante, pero se agravó la mano de ellos después del primer siglo contra los cristianos. Empezaron a ese éxito o ese poder que tuvo el cristianismo en el primer siglo, que se eh, esparció por muchos lugares. El Imperio Romano lo notó y lo intervino fuertemente, llevándolos al Coliseo, metiéndolos presos, en fin. Entonces, esta época sería la que corresponde al segundo sello, el caballo rojo o el caballo bermejo. Seguimos por acá. Bueno, esta parte quise anexarla porque es bien interesante. La persecución o el fin del sello del caballo rojo o del segundo sello es, el fin de esto fue el edicto o la intervención pues de Constantino. Recuerden que Constantino, siendo emperador romano, él se hace cristiano, se entiende más que por un tema político. El cristianismo había avanzado, su imperio estaba permeado pues por el cristianismo, así que encuentra una manera de como de amoldar todo y ahí cesa la persecución con el edicto de Milán y edictos posteriores que implicaron por lo menos el cambiar el sábado por el domingo, y termina la iglesia, termina el cristianismo convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. Y miren el vuelco, el giro de tuerca tan tremendo que se da aquí. Es decir, son perseguidos en el inicio del periodo, pero termina con la adhesión de Constantino o el bautismo de Constantino, la cristianización, vamos a decirlo así. Y esto terminó en que ahora la religión oficial de Roma es el cristianismo. De ahí que muy orgullosamente los católicos se digan a sí mismos Iglesia Católica Apostólica y Romana. La Iglesia católica se formó, digamos, con ese cristianismo de la Unión de Roma. Fue lo que dio o desencadenó posteriormente lo que conocemos como la Iglesia Católica. Algo muy interesante, verificable en la historia y que lo podemos también rastrear aquí con lo que está pasando en el segundo sello. Y miren qué interesante que en este periodo que inicia, digamos, bueno, esto fue un proceso de muchos años,
antes de que esta parte oficial, digo yo, seguía siendo religiosa. Es decir, Roma era un imperio militar, básicamente. Ahora estaba el elemento de la religión, pero seguía sus temas de conquista, todo un poder político, militar, como cualquier otro. Luego, en el tercer sello, vamos acá, Apocalipsis 6, 5, dice lo siguiente. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo, ven, miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esta parte es bien interesante y toca ir a unas referencias un poco contextuales para entender de qué se está hablando ahí. El color negro, símbolo de oscuridad, de contaminación, de así como un opuesto, un antónimo del blanco, siendo el blanco pureza, pues el negro implicaría lo contrario, contaminación, suciedad. La balanza, símbolo de juicio. Y esa parte de 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos ahí del primer siglo, un denario era más o menos el salario de un día de trabajo. Digamos, un salario mínimo de un día. Eso era un denario. Y con eso, pues, se podía comprar mucho más de lo que se menciona aquí. Es decir, estamos hablando de un periodo en el cual todo estaba muy caro, vamos a decirlo así. El trigo, símbolo de un alimento de alta calidad, de los nobles y todo eso. La cebada ya era un alimento un poco más de las personas de menos recursos. Y el aceite, ahora, ¿qué simboliza el alimento? Cuando hablamos del alimento en un contexto figurado, ¿a qué les suena? Alimentarse, pero en un contexto figurado. ¿A qué les suena? Como al conocimiento de la palabra. Así es, muy bien, Juan. Exactamente, el conocimiento, de ahí tomamos muchas referencias, el maná que cayó del cielo, el pan de vida, no solo de pan vive el hombre, eso está en ese contexto. Es decir, se está hablando aquí de una época, de una hambruna espiritual, de una confusión, de ocultismo. Sin embargo, a pesar de esa oscuridad, de esa falta de la palabra, digámoslo así, dice, no dañes el aceite ni el vino, símbolo del aceite del Espíritu Santo y el vino, símbolo de la sangre de Jesús, de su sacrificio. Es decir, aunque había una, digamos, socialmente o sí, socialmente en lo general había hambruna, aún había personas que estaban conectados y el Espíritu Santo obrando en esas personas. ¿A qué iglesia corresponde eso? A la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia en la cual se dice que habita donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Miren las conexiones, color negro, confusión espiritual. Este es el que habla de Balán, que confunde, que hace perder. Ese es el periodo del tercer sello. Miren qué interesante y que debe ser juzgado. Eso es lo que significa la balanza, evaluar digamos, esta confusión en la que están, que debe impartirse justicia ahí, justamente para sacarlos de esa situación de confusión, de que no se sabe bien quién es quién, de que, sí me va a entender la idea o el conocimiento está raro, está confundido, está escaso y se consume en mayor medida un alimento que no es de tan alta calidad, digamos en este caso la cebada, que se pueden comprar 6 libras de cebada. Todo eso, miren qué interesante,
esa simbología. Ese es el mensaje. Y miren lo interesante y cómo están las conexiones. El mensaje o la promesa a Pérgamo menciona el maná, que es un alimento también. Qué interesante esto. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré maná escondido. Qué interesante, miren cómo está todo interconectado. Y si alguna vez hemos dicho, yo no entiendo nada de Apocalipsis, por lo menos aquí estamos haciendo unas interesantes conexiones que nos empiezan a mostrar una coherencia, un hilo que es básicamente el mensaje de amor que Jesús nos está dando como su pueblo para que podamos entender lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que ha de venir, lo que ha de pasar. Ese es el tercer sello. Y vamos ahora con el cuarto sello, que es el último que estudiaremos hoy. Y aquí hay algo bien interesante. Bueno, además todos tienen una particularidad. Leamos Apocalipsis 6, 7 y 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Algunas versiones dicen verde, algunas otras versiones dicen pálido, otras versiones dicen amarillento verdoso, y ahora les voy a explicar un poquito por qué. Dice, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un periodo bien, bien tenebroso. ¿Qué les evoca esta imagen? ¿Qué les evoca este sello? Qué viene a su mente con esto y pues con lo que nos está diciendo? Una época de guerras, conflictos. De muerte, principalmente. Miren lo que dice aquí en el esquema. Ah, bueno, lo del color. La palabra en griego, que algunas versiones traducen lo que les dije, amarillo, verdoso, es cloros. Cloros. Así como el desinfectante. ¿Qué color tiene el cloros? Ese color. Así que es como entre amarillo y verdoso. De hecho, él se le llama así por esa palabra, porque tiene ese color. Y es un color que denota muerte. No es un verde así vivo, no. Es ese color entre amarillo y verdoso de los cadáveres o de algo cuando está muriendo. Básicamente es el color del caballo y va muy acorde con el resto de los símbolos. El que lo va montando se llama muerte y el Hades lo persigue, lo sigue. Símbolos de muerte, de sepulcro. Y se le da poder para matar de muchas maneras, con espada, con hambre, mortandad y con fieras de la tierra. Un periodo bien oscuro de la historia y que denota la persecución, el martirio y la muerte en la Inquisición. Miren que la antesala la planteó Constantino en el cierre del segundo sello, en el cual se hace cristiano. Y todo ese proceso de confusión, de dogmas, de mezcla con las religiones paganas, todo eso fue influyendo hasta que en este momento el Imperio Romano deja de ser o pasa de una etapa política militar a ser político religioso. Y es ahí donde este poder, este ente, tiene ahora facultades tanto políticas como religiosas. Es como si en este tiempo, imagínense que alguien no fue a la iglesia, vamos a meterlo preso. Imagínense algo así, o sea, que algo religioso tenga también como un poder judicial o un poder político. Eso fue básicamente lo que ocurrió en lo que denominamos la Edad Media o la Edad Oscura,
donde la iglesia tradicional tiene todas estas facultades, todo este poder, y a manos de ella murieron muchísimas personas por herejes, por cacería de brujas, por todo lo que no se alineara a su doctrina, vamos a decirlo así, a su credo, a su dogma, era básicamente enjuiciado. Entonces, miren cómo pasó. Primero, eh, el movimiento apostólico predicando puro, esparciendo el mensaje. Luego empieza la sangre, la persecución del Imperio Romano al cristianismo. Luego la mezcla, la adhesión de Constantino, el caballo negro ahora, un momento de ocultismo, de confusión, de poco alimento, poco estudio de la palabra. Y luego la oficialización de este poder político religioso ahora con facultades que ahora es quien persigue. Es decir, en los tiempos de la Inquisición era la iglesia, voy a decirlo así, la iglesia cristiana la que perseguía, voy a decirlo de esa manera. Ahora, entendemos que no era ese el plan de Dios, que esto fue infiltrado por el enemigo y las facultades que esta iglesia tuvo, esta iglesia tradicional, se convirtió en una de las más grandes masacres de la historia durante un largo periodo, 1260 años aproximadamente, que es un número que también nos lo vamos a encontrar aquí en el libro de Apocalipsis más adelante, y también encontraremos mucho sentido a esto. Entonces, de esa manera, dale Juan, dale. No, y aparte de que ellos como de cierta forma privatizaron las escrituras, o sea, ellos eran los únicos que conocían la escritura, mm, este, las otras personas no la conocían en realidad, ellos eran los que prácticamente daban el mensaje a través de ella. Exactamente, sí, es que fue un periodo de la historia que fue luego lo que desencadenó la reforma. Es decir, monjes o sí, sacerdotes como Lutero, como Hus, Wycliffe y otros, Calvino y otros reformadores, estando dentro, que era lo que tú dices, estaba monopolizado la palabra de Dios. Es decir, los únicos que podían estudiar era el clero, eran los únicos que leían la Biblia. Hasta las misas las daban en latín, la Biblia estaba en latín. Es decir, si tú no sabías leer latín, no podías tener acceso a la Biblia. Y eso generó que todas las demás clases sociales, en especial los pobres, desconocedores de eso, no tuvieran la Biblia y se alimentaran durante todo ese tiempo de dogmas, de tradiciones. Y saben, es una tremenda bendición que hoy nosotros tengamos la Biblia. Saben, en esos tiempos se contrabandeaba la Biblia. Es decir, tener la Biblia en el idioma, en un idioma vernáculo, en un idioma del pueblo, era fatal, era un delito. Y así que algunos contrabandeaban la Biblia, era, mejor dicho, todo oculto, todo escondido, porque la policía de la iglesia, vamos a decirlo así, la policía de la Inquisición, era bastante dura con este tema. Hoy nosotros tenemos la Biblia en audio, en video, en el celular, letra grande, letra chiquita, con colores, y a veces no le sacamos el tiempo para estudiarla. Así como este tiempo que estamos dedicando al estudiar Apocalipsis, los que estén ahora conectados y que en algún momento vean este video, dedicar este tiempo es clave para entender el mensaje de Dios para nosotros, y, y para que estos movimientos y todas estas cosas no se repitan, o por lo menos nosotros sepamos en qué tiempo estamos. Es clave eso. Entonces, de esa manera vamos a dejar hasta aquí los 4 primeros sellos conectados. Ahí me adelanté como para animarlos un poco, conectados con las 4 primeras iglesias que estudiamos en lecciones pasadas. Así que los invito a estudiar, a seguir estudiando la segunda parte de esta lección, y cuando nos encontremos, pues podamos traer las preguntas. En la próxima lección habrá Kahoot,
Así que vamos ahí a comparar, a ir mezclando pues lo que hemos aprendido y de esa manera pues tendremos un conocimiento significativo de Apocalipsis. Espero que haya sido de bendición para todos. Vamos a terminar con una oración. De verdad que ha sido bien interesante. No había visto a Nando y a Martín, bienvenidos. Eh, Queremos que este estudio siga avanzando, siga creciendo, así que estamos súper abiertos a las preguntas. Por ahí alguien me hizo una pregunta surgió, perdón, una inquietud de elementos de lecciones pasadas. No importa si surge alguna pregunta, mándela que la organizaremos la respuesta y la estaremos compartiendo aquí en vivo y luego también pues compartiendo el video por YouTube para que de esa manera tengamos un amplio conocimiento o por lo menos en la base pues del libro de Apocalipsis que a veces es tan temido. Entonces vamos a orar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das al estudiar el libro de Apocalipsis. Queremos, Padre, ser diligentes, dedicar tiempo al estudio, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, en nuestro entendimiento, y que sobre todo esto podamos ponerlo en práctica, entender los tiempos, estar apercibidos de tu segunda venida. Gracias Dios por tu amor. Bendice a cada una de las personas que está aquí, los que han de ver este video y que en sus corazones también esté el deseo de encontrarse contigo, de ver la revelación de tu amor en el libro de Apocalipsis. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dale, claro que sí, Juanpa. Yo te los comparto para que puedan la lección 1, 2 y 3 que se hizo en varios videos también. Y de esa manera, pues, les digo, repasamos, vamos mirando algún detalle que quizás se nos haya pasado. Igual el tiempo aquí es limitado, la idea es que estudiemos en casa y acá traigamos dudas y yo pues comparto también ahí la base de lo estudiado. Entonces, de esa manera terminamos. Esto es Areópago Contemporáneo al Dios Desconocido. Chaito, bendiciones. Chao, Fran, gracias. Chao. Dale. Bendiciones. Bendiciones, cuídense.